Doctoral de Respiration Metabolism Maritime, presentada por la licenciada Natalia Osma Prado para optar al grado de doctor. Tesis que fue llevada a cabo en esta facultad de Las Palmas de Gran Canaria y dirigida por doña María, doctora María Gómez Cabrera y doctor Theodor Packard. La tesis será juzgada por los miembros del tribunal que están en esta mesa y que tengo el gusto de presentar. A la izquierda tenemos a don José Juan Castro Hernández, profesor de biología de esta universidad. También a mi izquierda tenemos a doña María Pilar García Jiménez, también profesora de esta universidad. A mi derecha está Miguel Borja Aguiar González, que trabaja en el Royal Netherlands Institute for Sea Research en Holanda. Y aquí después a mi derecha está el doctor Albert Carlos Fabregat del CSIC en Barcelona. Y yo soy Luis Valdés del Instituto de Oceanografía, actualmente antes de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Para la defensa contarás con un tiempo prudencial entre 45 minutos, una hora, y luego habrá un turno de preguntas que harán los miembros del tribunal. Antes de comenzar, no sé si la candidata tiene alguna sugerencia, alguna pregunta que hacer, algo que desee, agua o... Mira, ya la tengo aquí preparadita ya. No, yo creo que está todo. No hay nada más preliminares, yo creo que podemos comenzar directamente a la defensa de la tesis. El tribunal va a moverse enfrente para poder ver las preguntas. Perfecto. Bien, buenos días a todos. Con el permiso del tribunal paso a defender mi tesis doctoral titulada El metabolismo respiratorio del plancton marino, su aplicación en el cálculo de los flujos de carbono y el papel de los sustratos en su control bioquímico, que ha sido dirigida por los doctores May Gómez y Ted Packard. La mayor parte de la presentación la voy a hacer en castellano, excepto la sección de conclusiones, que las leeré en inglés, de acuerdo a la normativa para la obtención del título de doctor Convención Europea. Good morning, members of the committee, ladies and gentlemen. With your permission, I'm going to present my doctoral thesis entitled On the Respiratory Metabolism of Marine Plankton, its application in assessing carbon fluxes and the role of substrate in its biochemical control, supervised by the doctors May Gómez and Ted Packard. Most of the presentation will be in Spanish, except the conclusion section that will be read in English in order to comply with the valid regulation for obtaining the Doctor Europeus mention. La estructura de la presentación va a constar de una introducción general, donde hablaremos de los aspectos fundamentales de la respiración en los organismos marinos y el papel que juegan en los flujos biogeoquímicos. E introduciremos los objetivos generales de la tesis. A lo largo de los diferentes capítulos presentaremos y discutiremos los principales resultados y finalmente leeré en inglés las conclusiones que se desprenden de estos resultados. Comenzamos pues con la introducción. A escala global, los océanos constituyen el mayor sumidero de carbono del planeta. En la zona eufótica, los productores primarios van a fijar el dióxido de carbono y van a formar materia orgánica, que va a ser principalmente consumida en esta capa por el zooplancton y por los microheterótrofos, y la parte que no sea consumida podrá ser transportada lateralmente o se transferirá de una manera vertical hacia el océano profundo, a través de una serie de procesos que en su conjunto se conocen como la bomba biológica. Uno de estos procesos puede ser la mezcla vertical de las aguas, que estará transfiriendo materia orgánica disuelta. Otro proceso puede ser el flujo activo asociado al zooplancton migrador, que sube durante la noche a la superficie para alimentarse y durante el día bajará a profundidades para evitar posibles predadores en la superficie. Y en este camino transporta activamente carbono. Pero, sin embargo, el principal mecanismo que va a secuestrar carbono en las profundidades son los flujos gravitacionales, es decir, es el hundimiento pasivo de la materia orgánica. Y a medida que esta materia va sedimentando, va a ser consumida por los organismos heterótrofos en esta zona
La parte que no haya sido consumida sedimentará en el fondo, donde podrá ser de nuevo remineralizada por los organismos bentónicos o se acumulará. Nosotros en la parte oceanográfica de esta tesis nos hemos centrado en estos flujos gravitacionales y en la relación que mantienen con la respiración. Bien, para medir estos flujos gravitacionales tenemos por un lado medidas directas a través de trampas de sedimento que se pueden encontrar bien a una gran profundidad o en la superficie, o incluso trampas que se encuentran a la deriva. A pesar de que son medidas directas, existen numerosos trabajos en los que se ha visto que la eficiencia con la que recogen la materia orgánica se va a ver afectada por factores como la naturaleza de las partículas que están sedimentando. Por otro lado, tenemos un grupo de medidas indirectas, entre los que tenemos el desequilibrio de torio-uranio, los modelos inversos o el modelo basado en la respiración que propusieron Packard y Christensen en el 2004. Estos autores proponen que a partir de perfiles de respiración se puede calcular el flujo vertical de carbono, y este enfoque ha sido utilizado más recientemente por Packard y Gómez en el 2013 en las aguas de Canarias para estudiar los flujos verticales, y es el que vamos a utilizar nosotros en 2 sistemas de afloramiento para estudiar los flujos de carbono. Bien, de la materia orgánica que se produce, tan solo entre el 5 y el 25% se va a exportar hacia capas más profundas, y únicamente entre el 1 y el 3% va a llegar a los sedimentos, de manera que el resto está siendo consumido en la columna de agua, y principalmente debido a la actividad del microzooplancton. Estos organismos de entre 20 y 200 micras pueden consumir en torno a un 30 o un 70% dependiendo del ecosistema en el que se encuentre. Por lo tanto, vemos que de lo que se está produciendo, la mayor parte se está remineralizando en la columna de agua, y el principal proceso por el que esto ocurre es la respiración. A nivel intracelular, la respiración es la consecuencia directa de la actividad del sistema de transporte de electrones. Este sistema consume más del 95% de todo el oxígeno que se consume en las células, y está constituido por 4 complejos enzimáticos que se encuentran embebidos en la membrana interna mitocondrial de los organismos eucariotas. Los principales donadores de electrones que tiene este sistema son los piridinnucleótidos, que provienen de la degradación de la materia orgánica en el ciclo de Krebs, de los compuestos orgánicos en el ciclo de Krebs, y van a donar los electrones al complejo 1. Desde aquí los electrones se irán transfiriendo hasta llegar a un último complejo que los cederá a un aceptor final. Este aceptor normalmente va a ser el oxígeno, que se va a reducir a agua, pero como veremos en el capítulo siguiente, dependiendo de las condiciones ambientales y de los organismos, puede ser otra molécula, como veremos el nitrato. Bien, pues conforme se va dando este transporte de electrones, además se produce un gradiente de protones que va a ser utilizado para formar la energía celular en forma de ATP. Conociendo la relación que existe entre el consumo de oxígeno y la actividad del sistema de transporte de electrones, o ETS, Packard y colaboradores en 1971 desarrollaron un análisis enzimático para medir la actividad de este sistema. Este tipo de análisis lo que nos va a permitir es medir o estimar la respiración en aquellas zonas o situaciones donde, por ejemplo, las metodologías tradicionales de incubaciones no son viables. Por ejemplo, en el océano profundo, donde la señal es muy débil, o en las campañas oceanográficas cuando se quiere muestrear una amplia área. Estos análisis se basan, por un lado, en sustituir el aceptor final de electrones, se añade uno artificial que es el INT, de manera que al reducirse va a producir formazán, y nosotros lo que hacemos es medir la producción de formazán en el tiempo y nos aseguramos de estar midiéndolo en la fase lineal de la reacción. Por otro lado, los análisis enzimáticos requieren de añadir concentraciones a saturación de los sustratos. En este caso, como hemos dicho, son los piridinnucleótidos, es el NADH y el NADPH, y al añadir estas concentraciones nos estamos asegurando la especificidad de la reacción. Y además estamos midiendo la velocidad máxima a la que ésta puede tener lugar. O lo que es lo mismo, estamos midiendo la respiración potencial de los organismos. Sin embargo, esta velocidad máxima no tiene por qué corresponderse con la que tienen los organismos en el medio natural, por lo que tenemos que calibrar estas tasas potenciales a las tasas reales. ¿Y cómo lo hacemos? Pues utilizamos la relación que existe entre el consumo de oxígeno y las tasas enzimáticas, lo que nosotros conocemos como la relación RTS. Así, en estudios como el de Aristegui, Montero y Christensen y colaboradores de 1980, entre otros, se ha visto que presenta la respiración con la ETS una correlación muy buena en diferentes ecosistemas y en diferentes organismos.
Sin embargo, Hernández León y Gómez en 1996 vieron que factores como la cantidad y la calidad del alimento nos iban a afectar de una manera diferente a las tasas fisiológicas y a las enzimáticas, de manera que está generando una variabilidad en esta relación. Por lo tanto, si nosotros utilizásemos un factor fijo de RTS para estimar las tasas de respiración a partir del ETS en organismos que están en diferentes condiciones tróficas, estaríamos obteniendo unas estimas menos precisas de la respiración real. Pues conociendo este efecto de la condición trófica sobre la relación RTS, Packard y colaboradores en 1996 propusieron una forma alternativa de calcular o de estimar la respiración in vivo de los organismos, y es aplicar un modelo cinético bisustrato. Este tipo de modelos lo que asumen es que la respiración es la causa es la causa directa de la actividad del ETS, que esta actividad está principalmente regulada por la concentración de sustratos y, por último, que la reacción obedece las reglas de la cinética enzimática. En esta gráfica vemos una aplicación posterior de este modelo por Aguiar González y colaboradores en el 2012 y vemos cómo este tipo de modelos predicen mejor la respiración que otros modelos que están basados en la biomasa. Sin embargo, en todas estas aplicaciones anteriores de los modelos cinéticos tuvieron que utilizar concentraciones intracelulares de sustrato y valores de constantes cinéticas basadas en la literatura, ya que no pudieron determinarlas en sus experimentos. Nosotros en esta tesis sí hemos medido las concentraciones de NADH y NADPH y las constantes cinéticas y hemos aplicado el modelo. Bien, como hemos dicho, los principales sustratos del ETS son los piridinnucleótidos, el NADH y el NADPH. El NADH se ha asociado tradicionalmente con las funciones en el metabolismo energético, mientras que el NADPH se asociaba a procesos de biosíntesis. Sin embargo, el NADPH también puede estar involucrado en el metabolismo energético, bien de una manera directa, donando electrones al complejo 1 del ETS, o a través de una reacción de transhidrogenación con el NADH. Y además, el NADPH es el principal donador de electrones del ETS microsomal. Por lo tanto, cuando hacemos un análisis enzimático del ETS tenemos que añadir ambos. Y bueno, además de estas dos funciones, se ha visto en otros campos de investigación que presentan un papel importante en otra serie de procesos celulares. Y a pesar de esta importancia, en los organismos marinos prácticamente se desconocen las concentraciones de NADH y NADPH. Nosotros en esta tesis las hemos medido tanto en comunidades mixtas de zooplancton como en 3 cultivos monoespecíficos en el laboratorio. Así, a lo largo de la tesis hemos abarcado el estudio de la respiración desde diferentes niveles. Desde un punto de vista biogeoquímico, hemos utilizado las medidas de respiración para calcular los flujos verticales de carbono. Y esta metodología la hemos comparado con medidas directas recogidas a través de las trampas de sedimento. Desde el punto de vista fisiológico, hemos estudiado la variabilidad del metabolismo respiratorio en organismos marinos, tanto en el medio natural como en cultivo, y hemos visto la respuesta que presenta frente a factores como la temperatura, la calidad del alimento y la inanición. Y por último, a nivel intracelular, hemos investigado los mecanismos que regulan la actividad in vivo del ETS y hemos aplicado un modelo cinético bisustrato. De esta forma, el estudio de la respiración a estos diferentes niveles nos ha permitido tener una imagen general del papel de la respiración en el océano, ya que los factores que nos influyan a nivel intracelular, en última instancia, están condicionando el papel de los organismos en la remineralización de la materia orgánica. En este primer trabajo utilizamos las medidas de actividad ETS para calcular los flujos de carbono en el afloramiento de Perú y determinamos además la eficiencia en la retención de nutrientes y la producción heterotrófica de energía en estas mismas aguas. Este trabajo fue publicado en la revista BioGeoscience. De manera que se realizó un transecto perpendicular a la costa, frente a la costa de Perú. Se muestreó en 2 ocasiones y en la mayor parte de las estaciones estaban más próximas a costa, de manera que iban a estar más influidas por el afloramiento, pero se realizó también una estación un poquito más oceánica para poder comparar con condiciones oligotróficas. En cada una de las estaciones se realizaron perfiles verticales con botellas oceanográficas y se midieron la concentración de nutrientes, de clorofila
y se midió la actividad CTS en el microplancton. Y a partir de estas actividades nosotros hemos calculado los flujos de carbono. Bien, el concepto para calcular el flujo de carbono es el siguiente. Si imaginamos un cubo hipotético en la columna de agua, la diferencia entre la concentración de POC que entra en ese cubo y la que sale tiene que igualar a lo que se produce por la respiración de CO2. De manera que si tenemos perfiles de actividad CTS, podemos obtener esos mismos perfiles en unidades de carbono, ajustaríamos un modelo que es típicamente potencial, y en este modelo la B nos estaría dando la curvatura que tiene este perfil. A partir de este modelo, desde un punto de la columna cualquiera podemos calcular, si integramos este modelo desde un punto cualquiera en la columna de agua hasta el fondo oceánico, estaríamos calculando el carbono orgánico particulado necesario en este punto para mantener el metabolismo en los organismos por debajo hasta el fondo oceánico. Realizando lo mismo para diferentes puntos en la columna de agua y graficando los valores que obtenemos frente a estas profundidades, obtenemos los modelos de flujos de carbono. A partir de estos modelos podemos derivar otra serie de parámetros. En primer lugar, la respiración bentónica y la acumulación de carbono, que se calcula como el flujo de carbono estimado hasta infinito menos el flujo de carbono estimado hasta el fondo oceánico. Por otro lado, podemos determinar la eficiencia en la retención de nutrientes, que básicamente lo que nos está indicando es del carbono que está disponible para una capa en la columna de agua, cuánto se está remineralizando en esa capa. Y por último, debido a la relación que existe entre la actividad CTS y la producción de ATP, podemos calcular la producción heterotrófica de energía, y utilizando unos factores de conversión correspondientes en cada caso dependiendo del aceptor final de electrones. Bien, pues las características oceanográficas nos revelaron que estábamos ante un afloramiento clásico. Vimos una subida de las isopignas y de la concentración de nitrato según nos acercábamos a costa. A medida que estas masas ricas en agua se iban alejando de la costa, se produjo el crecimiento del fitoplancton. Vemos el pico de clorofila en la estación C5 y vemos también un pico a unos 90 kilómetros de costa, que lo que nos podría estar indicando son los diferentes pulsos del afloramiento. Además, nos llamó la atención que desde por debajo de la zona eufótica hasta los 300 o 400 metros había unas concentraciones de nitrato muy bajas. Entonces fuimos a los perfiles en cada estación. Aquí presento un ejemplo para la estación C12 y vimos que en efecto la concentración de nitrato disminuía y la de concentración de nitrito aumentaba, lo que nos estaba indicando que en estas profundidades estábamos teniendo procesos de desnitrificación. Y esto tuvimos que tenerlo en cuenta cuando calculamos la producción de CO2 a partir de la actividad CTS. De manera que en las aguas donde la respiración estaba basada en el oxígeno, a partir de los valores de TS dividimos entre 4 para obtener la respiración potencial y multiplicamos por 0,26, que es el factor RTS que vieron Packard y Christensen en el 2004 para el microplancton. En las aguas donde había desnitrificación calculamos la producción de nitrógeno directamente a partir de la actividad CTS de acuerdo con Codispot y Packard de 1980. Teniendo ya la respiración en unidades de oxígeno y de nitrógeno, las convertimos a unidades de carbono. De acuerdo con Takahashi y colaboradores de 1985 para el oxígeno y con Gruber y Sarmiento para el nitrógeno. Con estos valores de producción de CO2 los graficamos frente a la profundidad y obtuvimos los modelos potenciales, mediante los cuales construimos esta sección de respiración. Vemos que hemos representado más sombreado en la zona donde se estaban dando procesos de desnitrificación y los valores más altos de respiración los encontramos en la zona eufótica y los máximos coincidían con los máximos que hemos visto de clorofila, con lo que la respiración estaba principalmente debida al fitoplancton. A partir de estos modelos de respiración los integramos, como hemos explicado anteriormente, y calculamos el flujo vertical de carbono en cada estación, y con ello construimos esta sección de flujos de carbono. Esta es una de las bondades que tiene esta metodología, ya que construir este tipo de secciones con trampas de sedimento hubiera sido prácticamente inviable. Vemos que el máximo de flujos de carbono estaba en la estación C8, que precisamente coincide con el mínimo en la eficiencia en la retención de nutrientes que hemos calculado para estas aguas. En este caso el máximo coincidía también con los máximos de respiración.
Y brevemente, sin meterme en mucho detalle, decir que calculamos también dónde se estaba remineralizando el carbono que se exportaba de la zona eufótica. Esto viene representado aquí y vimos que se estaba remineralizando más en las capas más superficiales, lo que era de esperar debido a la distribución de los organismos en la columna de agua. Además, en estas estaciones calculamos también la respiración bentónica y la acumulación de carbono, que está aquí señalado en negro, y vimos que fue máxima en la estación C8, coincidiendo también con el valor mínimo de eficiencia en la retención de nutrientes y con el máximo que veíamos antes de flujos de carbono. Y además coincide también con unos valores que han encontrado Daly y colaboradores en el 2015 para esta misma zona de unas altas tasas de sedimentación. Por otro lado, también quizás nos llamó la atención que, a pesar de que estaba llegando muy poquito, aquí está señalado en verde, a la zona batipelágica, muy poco carbono, prácticamente todo, entre el 70 y el 80%, estaba siendo remineralizado en esta zona. Por otro lado, comparamos el parámetro de la eficiencia en la retención de nutrientes con uno propuesto por Buesler y colaboradores en el 2007, que es la eficiencia en la transferencia de carbono. Ambos conceptos son opuestos. La eficiencia en la retención de nutrientes considera lo que se remineraliza en una capa, mientras que la eficiencia en la transferencia considera lo que sigue quedando disponible por debajo de esa capa. Y como tal, cuando lo comparamos con respecto a la distancia costa y con respecto al valor de B de los modelos de respiración, vimos que serían tendencias opuestas. El valor de B, si recordamos, nos estaba dando la curvatura del perfil de la respiración, con lo que a mayores valores de B estamos teniendo mayor remineralización. Por lo tanto, esperábamos obtener mayores valores, como obtuvimos, de eficiencia en la retención de nutrientes y menores valores de eficiencia en la transferencia de carbono. Y finalmente, calculamos a partir del ETS la producción heterotrófica de energía. Y brevemente decir que los valores más altos los encontramos también en la zona eufótica y los máximos coincidían con los máximos de respiración, lo cual no es de extrañar debido al acople que hay entre la actividad ETS y la producción de ATP. Una vez que hemos visto cómo se calculan los flujos de carbono a partir de la actividad ETS, lo que hicimos fue comparar esta metodología con medidas directas a través de trampas de sedimento. Y este trabajo lo llevamos a cabo en las aguas del afloramiento de Benguela y fue publicado en la revista Journal of Marine Systems. En la parte externa de la plataforma continental, frente a las costas de Namibia, colocamos dos trampas de sedimento. Una a 60 kilómetros de la costa a unos 150 metros de profundidad y otra a 110 kilómetros de costa a 320 metros de profundidad. Ambas se estuvieron muestreando durante un periodo de aproximadamente 10 días y tuvieron una frecuencia de muestreo diaria. Además, realizamos 3 perfiles verticales en la columna de agua. Uno en la estación NAM 6, que era la más próxima a costa, y 2 en la NAM 11, que estuvieron separados por 10 días. Y en cada uno de estos perfiles tomamos muestras de microplancton mediante una roseta oceanográfica y muestras de zooplancton mediante una red multinet. Una vez a bordo, esta muestra de zooplancton la dividimos a su vez en 4 tallas y en todas estas muestras biológicas analizamos la actividad ETS. La zona se caracterizó por ser altamente variable. Aquí vemos la temperatura superficial del agua y la concentración de clorofila en nuestra zona de estudio en el momento que llevamos a cabo el estudio. Y vemos que al comienzo de la campaña la zona estaba influida por un filamento que provenía del centro del afloramiento, de manera que estaba introduciendo aguas muy productivas con mucha concentración de clorofila. Mientras que hacia el final de la campaña este filamento se fue dispersando, lo que quedó reflejado también en los menores valores de clorofila. La variabilidad temporal también quedó reflejada en el material que recogieron las trampas de sedimento, de manera que pudimos diferenciar 2 periodos. Un periodo de alta sedimentación, donde el flujo de carbono medio estaba en torno a 8 milimoles por metro cuadrado y por día, y la comunidad estaba principalmente dominada por diatomeas, y además teníamos un contenido en material litogénico muy alto. Y un periodo de baja sedimentación, donde los flujos de carbono estaban en torno a 1,5 milimoles por metro cuadrado y por día, y la comunidad era principalmente coccolitofóridos y ya no había tanto contenido en material litogénico. Los perfiles asimismo también reflejaron la variabilidad temporal. Aquí os muestro en la parte de arriba
los perfiles de respiración para cada una de las tallas y para cada una de las estaciones. En la NAM 6, la NAM 11, que se muestreó un día después, y ambas estuvieron influidas por el filamento proveniente del afloramiento, con aguas muy productivas, y la NAM 11R, que se muestreó 10 días después, y en este caso el afloramiento ya se había dispersado. Pues bien, en las dos primeras estaciones que correspondían a aguas muy productivas, que de hecho si vemos los picos de clorofila están en torno a 12 o 17 miligramos de carbono por metro cúbico, la respiración estuvo dominada por el microplancton y por el zooplancton más pequeño, mientras que en esta estación, cuando ya no estaba la influencia del afloramiento, y de hecho lo vemos en la clorofila, que disminuye prácticamente un orden de magnitud, la comunidad que dominaba la respiración era el zooplancton de mayor tamaño. Bien, a partir de estos perfiles de respiración obtuvimos los modelos de respiración, los integramos como hemos explicado en el capítulo anterior, y obtuvimos los modelos de flujos de carbono, que recordamos que este tipo de modelos nos están dando el flujo de carbono mínimo necesario en la columna de agua para mantener el metabolismo de los organismos. Y vimos que la magnitud de la estación 11 era muy similar, a pesar que la estructura de la comunidad era muy diferente. Pues bien, el objetivo principal del trabajo era comparar las dos metodologías, y para ello lo que hicimos fue comparar un periodo de alta sedimentación con el periodo de alta productividad y el periodo de baja sedimentación con el de baja productividad, y encontramos dos escenarios. En el primero, las trampas de sedimento nos estaban dando unos valores mayores a los modelados, y vimos la estructura de la comunidad, y como observamos en el material recogido por las trampas en estas fotografías, estaba dominada por diatomeas grandes que forman cadenas y agregados que sedimentan rápido. Además, si recordamos, había un alto contenido de material litogénico, de manera que estaba actuando como lastre, haciendo que todavía sedimentaran más rápido. Por lo tanto, este escenario estuvo dominado por partículas que sedimentan más rápido. En el segundo escenario, los valores obtenidos mediante el modelo fueron superiores a los de las trampas de sedimento, y la comunidad en este caso estaba dominada por células más pequeñas, por cocolitofóridos, que sedimentan más lento, lo que hace que la materia orgánica en la columna de agua esté más disponible para ser remineralizada. Por lo tanto, disminuye la eficiencia en las trampas para recolectarlas. En este escenario, las partículas que sedimentaban eran partículas de sedimentación más lenta. Y estos resultados se pueden enmarcar dentro de una controversia que existe en los últimos años acerca de un desacople entre las demandas de carbono que se están midiendo y lo que se está midiendo de carbono orgánico particulado que sedimenta. Las posibles causas para este desacople son dos: que estemos subestimando lo que recogen las trampas, es decir, que no estén recogiendo todo lo que pueda estar contribuyendo en la columna de agua, y esto se ha visto que, en efecto, la eficiencia de recolecta de las trampas se ve afectada por la naturaleza de las partículas que sedimentan. Y en esta línea, Alonso González y colaboradores en el 2010 propusieron que si las partículas que sedimentan más rápido dominaran en la columna de agua, el desacople desaparecería. Y nuestros resultados en el escenario 1 concuerdan con lo que propusieron estos autores. Por otro lado, otra causa puede ser que estemos sobreestimando las demandas de carbono, porque estemos utilizando unos factores de conversión que no son los adecuados. Y en esta línea, Kirin y colaboradores en el 2014 vieron que ese desacople desaparecía cuando comparaban la respiración en vez de la demanda de carbono con el carbono que estaba sedimentando. En el siguiente capítulo estudiamos la variabilidad del metabolismo respiratorio en el zooplancton epipelágico en diferentes ecosistemas, y medimos además la concentración de nucleótidos que tenían en estas muestras, de manera que si asumimos que la respiración está principalmente controlada por la disponibilidad de sustratos, esperábamos encontrar una relación entre la respiración y la concentración de estos nucleótidos. Y este trabajo ha sido recientemente publicado en la revista Journal of Plankton Research. El estudio se llevó a cabo en diferentes zonas, como he dicho. En la primera recogimos muestras también en la campaña que hemos dicho anteriormente, en el afloramiento de Benguela. Durante la campaña Malaspina muestreamos el Atlántico Norte y el Océano Índico. Y finalmente realizamos una estación costera aquí en las aguas de Canarias, que se muestreó en dos ocasiones del año.
El muestreo en todos los casos fue el mismo. Realizamos lances verticales con una red WP2 en la zona epipelágica. Una vez a bordo, fraccionamos la muestra cuidadosamente e hicimos incubaciones para medir el consumo de oxígeno. Una vez finalizaron las incubaciones, congelamos los organismos y ya en el laboratorio medimos el contenido en proteína, la concentración de nucleótidos y la actividad CTS. La determinación de la concentración de nucleótidos la llevamos a cabo de acuerdo con Warner y Scott, y es una metodología enzimática que se basa en acoplar reacciones de manera que nosotros medimos la producción de formazán, que va a estar estequiométricamente relacionada con la concentración de nucleótidos. Para diferenciar entre el NAD y el NADP, lo que hacemos es, al comienzo de la reacción, añadir un enzima y un sustrato diferente. Y a partir de una curva estándar con concentraciones conocidas, pues estimamos la concentración que tenemos en nuestra muestra. Y en este capítulo nosotros presentamos las concentraciones totales, es decir, la suma de las formas oxidadas y reducidas de ambos nucleótidos. Bien, pues las características oceanográficas de cada sitio nos revelaron que las aguas más cálidas y con menor concentración en clorofila correspondían al Atlántico Norte, mientras que las más frías y con mayor concentración correspondían al afloramiento de Benguela. El Océano Índico y las Islas Canarias presentaban características intermedias. Y en este trabajo utilizamos la concentración de clorofila como un índice de la productividad primaria y a su vez como un índice de la disponibilidad de alimento que va a tener el zooplancton en los diferentes ecosistemas. En esta tabla presento los valores de respiración potencial, de respiración y de concentración de nucleótidos y para cada una de las tallas y en cada uno de los ecosistemas. Y brevemente decir que las tasas de respiración más altas se encontraron en todos los ecosistemas en el zooplancton de menor tamaño. Y esto concuerda con lo que se han visto en numerosos estudios en la literatura, por ejemplo con Ikeda y Mitchell en 1982. En cuanto a las concentraciones de nucleótidos, vimos por un lado que el NAD tenía concentraciones superiores a las del NADP y por otro que no se presentaban diferencias significativas entre las tallas en ningún ecosistema excepto en el afloramiento de Benguela. Y esto lo pudimos explicar por la estructura, por la comunidad de zooplancton que tenía lugar durante nuestro muestreo, que se encontraba en una fase de crecimiento. Y lo podemos relacionar con el papel que tenía el NADP en los procesos de biosíntesis. Cuando comparamos las medias en cada una de las zonas, en el Atlántico Norte, en las Islas Canarias, en el afloramiento de Benguela y en el Océano Índico, vimos por un lado que la respiración más alta la encontramos en el Atlántico Norte y quizá podíamos haber esperado encontrar las tasas más altas en aquel lugar donde tuvieran una mayor disponibilidad de alimento, que era en el afloramiento de Benguela. Pero cuando realizamos un análisis de regresiones múltiples vimos que la temperatura era el factor que nos estaba explicando la mayor variabilidad de la respiración entre las diferentes zonas. De hecho, si utilizamos un factor Q10 de 1,8 propuesto por Ikeda en 1985 y estandarizamos las tasas por la temperatura más alta, veríamos que los valores en el afloramiento de Benguela eran muy similares a los del Atlántico Norte. En cuanto a las concentraciones, estas se vieron más influenciadas por la disponibilidad de alimento, de manera que obtuvimos las concentraciones más altas en el afloramiento de Benguela. Por lo tanto, como estábamos teniendo un efecto desigual de los dos parámetros ambientales, de la temperatura y la disponibilidad de alimento, no pudimos ver la relación que esperábamos entre la respiración y la concentración de nucleótidos. Analizamos además el comportamiento de la relación RTS en los diferentes ecosistemas. Esta relación se utiliza como un índice fisiológico de los organismos, por lo que de nuevo esperábamos encontrar unos valores más altos en el afloramiento de Benguela y sin embargo vimos los valores más bajos. Y conociendo que la temperatura afecta de una manera igual a la respiración y a las tasas enzimáticas, de manera que no va a tener un efecto en la relación, la explicación más plausible es que es la composición que estaba teniendo la comunidad de zooplancton en este momento, y estaba principalmente dominada por gelatinosos, como vieron Fernández Urruzola y colaboradores en el 2014. Y esto tiene que ver con que este tipo de zooplancton presenta unos valores RTS más bajos que el zooplancton no gelatinoso, y quizá esto nos podía estar indicando estos valores más bajos. Finalmente, realizamos un estudio de la variabilidad temporal en las aguas de Canarias
y muestreamos en primer lugar durante un periodo de mezcla a comienzos de la primavera, cuando se da la floración de finales de invierno, y durante un periodo de estratificación de la columna de agua después del verano. Y vimos que prácticamente en todas las variables se producía un descenso entre los dos muestreos. De hecho, la respiración disminuyó entre un 30 y un 40% entre ambos periodos, y concuerda muy bien con lo que han visto Arístegui y colaboradores en el 2001 y más recientemente Smoker y colaboradores en el 2013, de una disminución en la biomasa del zooplancton. Por lo tanto, en este caso sí que vimos que la respiración y la concentración de nucleótidos, principalmente del NAD, presentaba una respuesta similar frente a cambios en la disponibilidad de alimento, por lo que empezábamos a intuir una posible relación entre ambos. Bien, el siguiente paso que hicimos fue aislar uno de los factores y vimos el efecto que tenía la limitación de alimentos sobre el metabolismo respiratorio de Oxyris marina, de manera que monitorizamos un cultivo durante un periodo de inanición. Este trabajo ha sido publicado recientemente en la revista Protist. Así utilizamos, como he dicho, un cultivo de Oxyris marina, lo alimentamos con el alga Rhodomonas salina y el experimento consistió en lo siguiente. Al comienzo partimos de un cultivo stock, realizamos 3 réplicas y los alimentamos a saturación con el alga. Monitorizamos en el cultivo el consumo de ese alga y cuando ya no había células libres de Rhodomonas en el medio fue cuando comenzamos nuestro estudio. Este sería nuestro punto de bien alimentados. Posteriormente tomamos muestras cada 2 días durante un periodo de 17 días y cada día de muestra medíamos el consumo de oxígeno mediante incubaciones en botella, analizamos el contenido en proteína, la actividad CTS y la concentración de nucleótidos. Vimos que se producía un descenso en todas las variables, aunque el descenso no era igual. Por un lado, la respiración disminuyó exponencialmente durante los primeros días, de manera que en la primera semana disminuyó prácticamente al 50% de los valores iniciales. Sin embargo, el descenso en la actividad CTS fue más atenuado que el que presentó la respiración. Y al igual que lo fue el descenso en el contenido proteico, de manera que este descenso más atenuado en la proteína nos estaba indicando que estos organismos no estaban utilizando unas reservas proteicas durante el periodo de inanición, y esto concuerda con lo que encontraron Calvet y colaboradores en el 2013 en este mismo dinoflagelado, donde vieron que utilizaban las reservas lipídicas durante la inanición. Comparamos también estudiamos las tasas específicas de célula y proteína y vimos que la respiración en efecto disminuía exponencialmente, obteniéndose los valores, como hemos dicho, hasta el 50% durante la primera semana, y concuerda también con lo que vio Fenchel en 1990, donde los protozoos pueden disminuir sus tasas metabólicas incluso hasta el 10% de las que tienen en condiciones naturales para poder hacer frente a periodos de inanición, que incluso pueden llegar a ser tan largos como un mes. Por otro lado, sin embargo, las tasas potenciales se mantuvieron relativamente constantes, y esto puede constituir una ventaja adaptativa para los organismos que viven en ambientes muy variables, de manera que el hecho de mantener la maquinaria enzimática puede hacer que cuando el recurso esté disponible pueden comenzar a utilizarlo sin tener que esperar a sintetizar de nuevo los enzimas. Estudiamos también la relación RTS en estos organismos y vimos que disminuyó prácticamente al 60% de los valores iniciales durante la primera semana, y quizá en esta gráfica nos puede llamar la atención obtener valores superiores a 1. Esto nos está indicando que puede haber un consumo de oxígeno que no estamos considerando al medir el ETS. Este consumo puede ser por la actividad de otros enzimas que no sean del ETS, como las hidroxilasas o oxigenasas, pero no parece la explicación más plausible, porque estos enzimas solamente consumen un 5% de oxígeno y ese 5% no es capaz de explicar valores de RTS de 1,5. Por lo tanto, tiene que haber otro tipo de mecanismos que están contribuyendo y que no estamos considerando al medir el ETS. Y en esta línea, Chance y colaboradores, desde 1950, vieron como en unas preparaciones de mitocondrias aisladas, cuando añadían ADP, la respiración aumentaba considerablemente. Por lo tanto, quizá este otro mecanismo nos está contribuyendo a
estos valores superiores que estamos viendo aquí. En cuanto a la concentración de nucleótidos en Oxyris marina, vimos por un lado que las concentraciones de NAD eran entre 3 y 7 veces superiores a las de NADP, y concuerda con lo que veíamos en las comunidades mixtas de zooplancton en el medio marino. Por otro lado, vimos que la cantidad total de nucleótidos disminuía durante la inanición y que esta disminución estaba principalmente debida a las formas oxidadas, ya que las reducidas, que aquí están representadas en blanco, se mantuvieron relativamente constantes durante el periodo de inanición. Esto también provocó que la relación nucleótidos oxidados y reducidos disminuyera en torno a un 20%. Por lo tanto, parece ser que en este organismo las reacciones enzimáticas están destinadas a mantener una concentración constante de NADH durante este periodo, en vez de mantener constante la relación oxidados-reducidos. Finalmente, comparamos los patrones que habían seguido cada una de las variables: la respiración potencial, la respiración y la concentración de sustratos, y vimos que había una buena correlación principalmente con las formas oxidadas y más específicamente entre la respiración y la forma oxidada del NADP. Pero para poder decir que este nucleótido era el principal responsable de la respiración en Oxyris marina, necesitamos realizar estudios de las constantes cinéticas del ETS para saber cómo se relaciona esta enzima con los distintos sustratos en este organismo. Bien, ya en este último capítulo lo que hicimos fue aplicar el modelo cinético bisustrato en 2 organismos de cultivo en el laboratorio. Y este trabajo nos encontramos ahora mismo haciendo las revisiones y ha sido aceptado en la revista Marine Biology. Los organismos que utilizamos fueron el rotífero Brachionus plicatilis, que es un organismo pseudocelomado de entre 50 y 200 micras, y el Misidacio Leptomysis lingura, que es un organismo estructuralmente más complejo que puede llegar a alcanzar 1,5 centímetros. A ambos organismos les suministramos 2 tipos de dietas, una rica en lípidos y una pobre en lípidos. Para rotíferos esta fue nanocloropsis y levadura rehidratada, y para misidáceos fueron artemia enriquecida y rotíferos. De manera que podíamos ver el efecto que 2 dietas diferentes van a tener sobre el metabolismo, y además les sometimos a estos organismos a un periodo de inanición para ver cómo respondía el metabolismo. El modelo que utilizamos fue un modelo cinético bisustrato de Michaelis-Menten, que se basa en regular la actividad máxima del ETS mediante la concentración de sustratos y mediante las constantes cinéticas. Dentro de estas constantes tenemos la constante de Michaelis, la Km, que nos está indicando la afinidad de la enzima con el sustrato. Y tenemos la constante de disociación, que nos está indicando el grado de cooperatividad que tienen los 2 sustratos. Bien, pues vimos el efecto que las 2 dietas tenían en la respiración potencial, en la concentración de sustratos y en la concentración de los moduladores ADP y ATP. Y vimos que la respiración era máxima para los 2 organismos en la dieta rica en lípidos, sobre todo en la respiración más que en la respiración potencial, lo que hizo que tuviéramos una relación RTS mayor en los organismos alimentados con lípidos. Quiero recalcar aquí también que tenemos otra coincidencia, porque las tasas específicas de respiración fueron más altas en el organismo más pequeño, como veíamos en el capítulo 4 en la comunidad de zooplancton. Las concentraciones, en cambio, no presentaron diferencias significativas, excepto en el NADP de los rotíferos. Y esto se puede explicar porque los rotíferos alimentados con alga viva presentan unas tasas de crecimiento muy superiores a las que tienen los rotíferos alimentados con levadura seca. Entonces, de nuevo, estaría involucrado aquí el papel que tiene el NADP en los procesos de biosíntesis. Estas mismas variables las monitorizamos durante un periodo de inanición. A la izquierda tenemos los datos para rotíferos y a la derecha para misidáceos. Y tenemos la respiración potencial, la concentración de nucleótidos y la concentración de los moduladores. Y vimos que la respiración disminuyó durante la inanición hasta valores del 50% de los iniciales, y se recuperaba rápidamente cuando le añadíamos un pulso de comida, que está representado por esta línea punteada. La concentración de metabolitos
siguió prácticamente la misma tendencia que la respiración, pero no lo hizo la respiración potencial, que presentó una respuesta mucho más atenuada a la inanición en ambos organismos. Y de nuevo nos está indicando que esto puede ser una ventaja en mantener estos niveles, la maquinaria enzimática constante frente a cambios rápidos de disponibilidad de alimento. Vale. Tenemos la actividad CTS, tenemos las concentraciones de sustratos, nos falta calcular las constantes cinéticas. Y para eso lo que hicimos fue medir la actividad CTS con 5 concentraciones diferentes de NADH y 5 concentraciones diferentes de NADPH. De manera que realizamos combinaciones y obtuvimos una matriz de 5×5. Graficamos las curvas de Michaelis-Menten y realizamos una transformación de los datos de Lineweaver-Burk, que está representada en este diagrama primario. A partir de las pendientes de estas rectas y del corte en ordenadas, obtuvimos el diagrama secundario y derivamos las constantes cinéticas de aquí. Y sin meterme en mucho detalle, solamente decir que las constantes de Michaelis, la KM, en Brachionus y en Leptomysis fueron muy similares, fueron muy parecidas, y en ambos casos aumentaron con la inanición, lo que nos estaba indicando que el enzima estaba perdiendo afinidad por el sustrato con la inanición. Y por otro lado, la constante de disociación fue mucho mayor a la KM. Esto nos estaba indicando que la unión de uno de los sustratos estaba favoreciendo la unión del otro. Y finalmente aplicamos el modelo. Aquí presento los datos, los resultados para el rotífero y para misidáceos en la gráfica de abajo, y los valores modelados están en negro y los medidos en blanco. Y vemos que el modelo predice perfectamente, o casi perfectamente, el patrón de respiración durante el periodo de inanición y durante el periodo, o sea, después de haber dado el pulso de alimento. Cuando comparamos los modelados con los medidos, vemos en efecto que mantienen una muy buena correlación, y que esta correlación es mucho mejor que la que se obtiene al comparar los medidos y los estimados a partir de la ETS y una relación RTS fija. Vemos que en este caso este método de estimar la respiración no es capaz de predecir la respiración durante unos cambios en las condiciones tróficas muy bruscos. Esto es cierto, es decir, predice muy bien el patrón, pero también vimos que subestima, los valores modelados subestiman los valores medidos. Entonces nos está indicando de nuevo que hay un mecanismo que está contribuyendo a la respiración que no estamos considerando en el modelo. Y lo que hicimos fue comparar los valores de respiración con los del ADP. En esta gráfica se presenta la respiración en el eje de las Y, y en el eje de las X está la relación que mantiene el ADP con la actividad potencial. De manera que tenemos una correlación muy buena, bastante buena, entre ambas variables, lo que nos está indicando que el ADP puede jugar un papel importante en el control de la respiración, que tenemos que cuantificar este papel del ADP y para poder introducirlo en el modelo y que nos dé unas estimas más óptimas de la respiración. Y ahora, con el permiso del tribunal, paso a leer las conclusiones. So now, with the permission of the board, I will read the conclusions. The application of a conceptual model based on plankton respiration profiles has proved to be a useful tool to construct synoptic section of vertical carbon flags in the Peruvian upwelling. The concept nutrient retention efficiency has been developed, and it has been demonstrated that it is inversely related to carbon flags. Likewise, the measurement of the ETS has proved its utility to estimate the potential heterotrophic energy production in the ocean. Vertical particle fluxes in the Benguela upwelling revealed a major influence of the temporal variability rather than the effect of distance to the core of the coastal upwelling. The comparison between the carbon flux approach and the POC flux measured by the sediment traps showed a mismatch between the respiratory carbon demand and the vertical POC flux. The magnitude of this mismatch was mainly determined by the nature of the sinking particles and their settling velocities. Seawater temperature and plankton body size were the major factors in explaining the variability of the respiration and the ETS activities in the zooplankton from several oceanic regions. Conversely, the difference in the productivity regimes explained most of the variability in the intracellular concentration of pyridine nucleotides.
Due to the uneven effect of the environmental factors, the expected relationship between the respiration and pyridine nucleotides was not found. Starvation had more of an impact on the respiration and the intracellular concentration of NAD and NADP than on the potential respiration in the marine dinoflagellate Oxyrhis marina, the rotifer Brachionus plicatilis, and the mycete Leptomyces limbura. As a consequence, a decrease of the R to ETS ratio was found during starvation. Protein-specific values of NAD and NADP in Oxyrhis marina and Brachionus plicatilis were similar to those reported for bacteria, whereas in Leptomyces limbura the values were closer to those determined in other more complex eukaryotes. The strong correlation observed between the respiration and the NAD and NADP in Oxyrhis marina during starvation suggested a substrate level regulation of respiration. The study conducted on rotifers and mycetes further supported this assumption and demonstrated that this regulation obeys the rules of the bisubstrate enzyme kinetics. The attenuated response of the specific potential respiration to changing food conditions confers on these three species an adaptive advantage to live in environments that are highly patchy in resources. Food quality did not affect the concentration of pyridine and adenine nucleotides in Brachionus plicatilis and Leptomyces limbura, but it affected the respiratory metabolism, especially respiration. The unequal effect on the potential respiration and respiration suggests that food quality is an additional factor contributing to the observed variability of the R to ETS ratio in the field. A bisubstrate kinetic model based on the ETS activity, kinetic constant and substrate concentration successfully predicted respiration both in well-fed and starved organisms. During starvation, the in vivo respiration showed a stronger correlation with the modeled oxygen consumption rates than with the respiration estimated from the ETS activity and the fixed R to ETS ratio. This suggests that when the nutritional state of organisms in the field is unknown, respiration could be assessed more accurately than before by measuring the ETS activity and the ETS substrate. The underestimation of the modeled values with respect to the actual rates, together with the strong correlation observed between the respiration and the ADP, suggests an additional control of the in vivo ETS activity from these nucleotides, so its contribution should be considered in future applications of the model. Y finalmente quiero dar las gracias a las instituciones y a los proyectos que me han facilitado el poder realizar esta tesis y gracias a los cuales he podido realizar las campañas oceanográficas. Quiero agradecer también a mis directores, a Igor, a mi familia por estar hoy aquí y a mis compañeros por su apoyo dentro y fuera del laboratorio. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación en tiempo y ahora el tribunal va a hacer uso del derecho de preguntas a la doctoranda. ¿Estás bien ahora? Gracias. Sí. Pero no se identifica exactamente cuál es tu punto de visión del trabajo. Tampoco se ha visto en la exposición, pero quizás lo que le pido es que un poco verifique dentro de cada uno de estos papers que has presentado, ¿Sí? cuál ha sido tu conclusión real. Vale. En realidad, en cada uno de los que soy primera autora,
básicamente el diseño del trabajo, las medidas, en todos los de laboratorio los he llevado a cabo yo, los he hecho todos yo con ayuda de algún compañero mío, porque a veces no era posible hacerlo solamente una persona. En el último capítulo era imposible, hay muchas incubaciones en muy poquito tiempo, entonces estuvimos 2 personas. Entonces, en los de laboratorio, el diseño y todo lo hicimos nosotros. Obviamente lo consultamos con los directores a ver qué les parecía el experimento, pero los llevé a cabo yo. En el trabajo de Benguela, las muestras yo no las recogí, yo analicé las muestras, calculé los flujos de carbono, y las trampas de sedimento las analizaron unos compañeros en un instituto en Alemania. Y fuimos allí para trabajar con ellos, la estancia la hice allí para comparar los datos y realizar el artículo allí. Y en el que está de primer, el doctor Paca, de primer autor, él tenía los datos, propuso el uso del flujo de los flujos de carbono, y yo trabajé un poco los datos, hicimos las gráficas y trabajamos en conjunto el artículo. Sí es cierto que el artículo lo escribió él, pero los datos los trabajamos en conjunto los dos. Bueno, solamente a nivel de esa posibilidad de trabajo, porque sé que ese no puede llegar a valorar estos cálculos, pero sí me llama la atención que hacen correlaciones con la temperatura, pero ¿hay algún trabajo sobre la presión, respecto a la presión? Sí, hay trabajo, no hay mucho, la verdad que no hay mucho. Sé que hay un trabajo que tiene Tezen en 1975 y ve que el efecto de la presión sobre la respiración y la actividad enzimática es muy similar. O sea que para el ratio que estamos hablando, no sé si, yo creo que era en esa comparación con la temperatura y así, no nos afectaría para el ratio, pero sí es cierto que la temperatura puede afectar. Lo que pasa es que es muy complicado estudiar, bueno, prácticamente yo creo imposible, estudiar las tasas fisiológicas a la presión, por ejemplo, que podemos tener a 3.000 metros en la superficie. Es muy difícil. O sea, yo por lo menos no conozco trabajos que se hayan hecho así. Creo que no los hay. ¿Y el estrés de los individuos? ¿Perdona? El estrés a la hora de recoger las muestras. Simplemente de manipularlas. Sí, eso es un factor que tenemos. Claro, nosotros incubaciones hacemos en la zona epipelágica, de manera que los organismos que cogemos ahí tampoco es que estén tanto tiempo en la red a la hora que son, a medida que son muestreados. Es decir, no están mucho tiempo sufriendo estrés, bueno, en lo que yo considero, en estos primeros metros de la columna de agua. Por eso, también esa es una de las bondades del ETS. Al utilizar el ETS te permite medir o estimar la actividad de los organismos a profundidades de 3.000 metros, que es que no podrían ser medidas, o muy difícil, podrían ser medidas mediante las incubaciones. Sí, pues el siguiente método de coordinación que será de las preguntas será el doctor Bosch. Bueno, Natalia, a mí me gustaría empezar felicitándote por el manuscrito y por la presentación que has realizado hoy, porque creo que has recorrido de manera muy efectiva los principales puntos de tu tesis doctoral. Y me gustaría asimismo extender esa felicitación a tus directores de tesis y a tus familiares y colegas de laboratorio que, como bien has manifestado, forman parte importante en el desarrollo de este trabajo. Personalmente he disfrutado mucho leyendo el manuscrito y se agradece en el sentido de que el discurso científico que desarrollas surge de manera natural. En la introducción se resumen brevemente los principios bioquímicos que el lector necesita tener en conocimiento para entender la importancia del enfoque de tu trabajo. Y a continuación se presentan una serie de capítulos basados en artículos que, y eso también se agradece, están conectados entre sí. No es una compilación mera de artículos, sino que se nota un esfuerzo de conectar los resultados entre capítulos, y eso se ve cuando estás leyendo y hace referencia continuamente a estas preguntas que quedan abiertas se resuelven en el capítulo 4, en el capítulo 5, o estas discrepancias o similitudes se discuten también en determinados capítulos. Eso da una sensación de coherencia y de hilo conductor a lo largo de toda la tesis que ayuda a no estar perdido en ningún momento, y eso es de muy agradecer.
Y bueno, lo has recalcado durante la presentación, pero creo que tiene mención el hecho de que el cuerpo de tu tesis doctoral son 5 artículos, 4 de ellos, 2 de ellos en el momento de depositar la tesis ya publicados, otros aceptados y en camino de ser publicados y otros que están en revisión, y además incluyes un 6º artículo en el apéndice que también está relacionado con tu tesis doctoral. Varias de las preguntas que tenía preparadas han quedado ya clarificadas con tu presentación, así que lo que tengo más que nada son una serie de curiosidades o sugerencias que a lo mejor para futuros trabajos pudieran contribuir. Y si te parece te voy diciendo el capítulo en el que van incluidas. En el capítulo 4, cuando haces una comparación entre las tallas de zooplancton y ves que las tasas de respiración potencial muestran diferencias entre las tallas, viendo que las tallas más pequeñas son las que tienen tasas mayores, pero en el afloramiento de Benguela, si he entendido bien, no observas diferencias entre tallas. Entonces argumentas que el hecho de que en el afloramiento de Benguela, que es el más productivo, las tasas sean las más bajas por el hecho de esta abundancia relativa de organismos gelatinosos, pero me pregunto si existe alguna hipótesis que explique o dé cuenta de por qué entre tallas la tasa de respiración potencial no manifiesta diferencias. Me pregunto si es debido también a esa composición taxonómica en donde hay una predominancia de organismos gelatinosos, o tiene que ver con el hecho de ser un sistema donde las temperaturas son tan bajas que de alguna manera homogeneiza la fisiología de los organismos independientemente de la talla del animal. Yo creo que es una compilación de las dos. Yo creo que es un efecto de la temperatura, como tú dices, que quizá está teniendo un efecto muy fuerte sobre la fisiología, en este caso sobre la enzimática también, que está disminuyendo en la misma medida las tasas, pero por otro lado también yo creo que puede ser debido a la propia composición específica que hay en estas aguas. Esto es uno de los puntos débiles quizá de este capítulo, que hubiera estado muy bien el tener la composición específica para poder compararlo. Lamentablemente no lo pudimos tener porque todo no se puede hacer, pero yo creo que sí, yo creo que puede ser una compilación de las dos. No sé en qué medida puede afectar a una u otra, pero yo creo que sí que tiene que ser de las dos. Claro. Y bueno, relacionado precisamente con esta pregunta, que creo que a lo mejor tal vez la has respondido ya, es el hecho de que me pregunto si esta abundancia relativa de organismos gelatinosos en el afloramiento de Benguela es algo característico del afloramiento de Benguela o fue una circunstancia anómala. El hecho de que sí, bueno, simplemente mi curiosidad es saber si existe literatura anterior que confirme que esto es el sistema característico del afloramiento de Benguela, que hay una abundancia relativa de organismos gelatinosos, o fue una circunstancia anómala, para ponerlo en el contexto de si estos valores son extrapolables a decir esto es característico del afloramiento de Benguela o fue algo anómalo durante el periodo de la campaña. Yo creo que es algo característico de Benguela y no me atrevería, porque no lo sé, pero quizá de los sistemas de afloramiento. Yo creo, en este caso, hubo blooms eran salpas principalmente, porque presentan unas tasas de filtración mucho más rápidas que el resto de zooplancton que estaba en esas aguas, entonces su crecimiento se vio disparado. Y lo vimos en bueno, es que esto en el capítulo del anexo, por eso está en el anexo, además del estudio de las trampas de sedimento se realizó un transecto. En la tesis está, pero hoy no lo he presentado porque no iba a tener tiempo. En ese transecto se muestreó 4 veces, entonces pudimos ver la variabilidad temporal. En esta variabilidad temporal habían diferentes picos de crecimiento de salpas, o sea que es algo que se repitió durante la campaña, toda la campaña. Pero si no recuerdo mal, Postel en 1971 tenía un estudio similar, que por eso se realizó este estudio así, euleriano, y él también mostraba una abundancia de salpas en estas aguas. Yo no sé si es en estas dos ocasiones, pero al menos tenemos estos dos y creo que eso sí coincide. No sé si es, como digo, también en otros afloramientos si pasa, eso no lo sé, pero en este caso parece sí que el patrón se repitió. En años diferentes se ha repetido. Claro, mi pregunta era precisamente si fue un año de salpas
o era una... Claro, tampoco sé si ha iba- sido coincidencia eso, Claro, que han sido 2 claro. años de salpas, o es un patrón que se repite por la sucesión de las comunidades, o no lo sé. Claro, muchas gracias por la aclaración. Bueno, también en el capítulo 4 me parece muy curioso el hecho de que hayas podido observar en trabajo de campo algo que parece prácticamente un experimento de laboratorio, y es que contaste en la variabilidad temporal del afloramiento en Canarias con el hecho de que la temperatura dejó de ser un factor determinante y pudiste jugar con la disponibilidad de alimentos, que en los otros casos era la temperatura quien estaba enmascarándote los resultados, no estabas obteniendo lo que esperabas. Y en el caso del afloramiento de Canarias, al tener la temperatura más o menos constante pero tener variabilidad de alimentos, pudiste observar el comportamiento que esperabas. Entonces mi pregunta es si tienes conocimientos de experimentos de laboratorio en los que se realice a condiciones de exceso de alimentos o igualmente de escasez de alimentos, y lo que se haga sea variar gradualmente la temperatura, incrementarla o disminuirla para ver cómo es rápida es la respuesta del organismo a ese incremento o a ese decremento de la temperatura. Porque si he leído bien, sí que se sabía de estudios anteriores este efecto de la temperatura. Tú lo has estudiado con la variabilidad de disponibilidad de alimentos, pero me pregunto si jugando con estos dos factores, o sea, condiciones de exceso de alimentos, falta de alimentos, y gradualmente variar la temperatura y ver cómo de rápida es la respuesta a ajustarse a ese cambio de temperatura, si sabes. Es decir, quedarse con el factor, la variable de la temperatura, ¿verdad? La temperatura, y ver cómo de rápida es la respuesta a un incremento o a un decremento de la temperatura, tanto en condiciones de exceso de alimento como de falta de alimento. Yo estoy prácticamente segura, ahora mismo no sé si recuerdo alguna cita, estoy casi segura que Maizao tiene algún trabajo con la temperatura, si no recuerdo mal, pero seguro, hoy queda, me imagino que tiene que tener alguno también, y queda trabajando mucho en el medio marino, creo que en el laboratorio también tiene que tener algo de temperatura, pero ahora no recuerdo la cita, pero se ha trabajado mucho. De hecho, es de lo que más se conoce, yo creo, es de los factores que más se conocen cómo afectan a las tasas metabólicas. Sí. Digamos que entonces la disponibilidad de alimentos sería como esa contribución novedosa que aporta. Sí, por la literatura veía que había más trabajos de temperatura que disponibilidad de alimentos. Te agradezco la aclaración. Luego, en el capítulo 6, en la página 129, donde tienes estos experimentos en los que se observa cómo cuando añades un pulso de alimentos rápidamente todas las curvas, bueno, me parece fascinante cómo está capturado el fenómeno en todos los componentes. La pregunta tiene que ver con el hecho de que en los últimos puntos de muestreo se ve que disminuye. Entonces, ese pulso de alimento es un pulso de alimento continuado o momentáneo. El hecho de que disminuya la respiración, porque aumenta, y luego en algunos casos, también para los nucleótidos, veo que disminuye. Entonces, es un pulso de alimento, empiezan a consumir y una vez sacado el alimento, ¿es así o mantienes continuamente alimentando? Lo curioso es que lo mantuvimos, o sea, no fue un pulso de alimento. Ah, vale, claro, pues eso era una duda que es un pulso de alimento, pero no, es que mantuvimos el alimento. Lo que pasa que, bueno, lo que nosotros dedujimos de aquí, parece que al comienzo, cuando tú les das el alimento, tienden a utilizarlo muy rápido y luego se autorregulan ellos. Claro. Tienden a bajar y se autorregulan. Justo era esa la duda que tenía, si era un pulso rápido y era un reajuste, una respuesta rápida y luego reajuste, o si es un pulso de alimento momentáneo y una vez se acaba el alimento otra vez disminuye. Entonces es un pulso mantenido de alimento. Gracias, esa es una duda que tenía ahí rondando. Sí, bueno, lo puse bien en el texto. Después, en el capítulo 6, en la página 137, bueno, describes cuáles son los dos supuestos fundamentales en los que se basaron trabajos anteriores del modelo cinético, que uno de ellos era que la concentración intracelular de nucleótidos era dependiente de la disponibilidad de alimentos, y el segundo es que las constantes cinéticas permanecen invariantes independientemente de la disponibilidad de alimentos.